¿Cómo le va? Muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros en la entrega que corresponde ahora latente, investigando la biodiversidad. Este programa quincenal que está con ustedes desde las entrañas de la tierra, desde los manglares, desde donde están los aspectos más importantes. Y ahora tendremos un programa más que especial, como siempre, aquí en Latente. Oiga, la transmisión a través del 35.1 de televisión digital terrestre, en el 35 de su sistema de cable local, también a través de la red de redes en la internet, en el Facebook Live UJAT. Hoy tenemos un verdadero reto. Sirénidos me dicen que se llaman, que son una especie extraordinaria. Y el reto es estudiar a los manatíes. Este documental nos lleva en el día a día de la ciencia que se realiza en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Acuáticos de nuestra División Académica de Ciencias Biológicas, aquí en la máxima casa de estudios de los tabasqueños. A través de la mirada de investigadores, estudiantes, voluntarios, colaboradores, este documental nos ha de presentar a los manatíes, interesantes mamíferos que habitan cuerpos acuáticos de Tabasco. Exploraremos sus características únicas, su comportamiento, la importancia que tienen en la ecología y en los ecosistemas. También nos revelarán los desafíos cotidianos de trabajar con estos animales, desde el cuidado del espacio, de su hábitat, hasta la alimentación especializada que requieren cuando en cautiverio o por las necesidades del entorno requieren estos animales. Junto a las historias humanas que dan vida al laboratorio, descubrimos el compromiso, la pasión, la paciencia que implica estudiar, que implica proteger a esta especie. Los manatíes. Hoy se encuentra con nosotros Darwin Jiménez Domínguez, maestro en Ciencias Ambientales, profesor e investigador de nuestra División Académica de Ciencias Biológicas, corresponsable del Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Acuáticos. Él, entre otras actividades, ha colaborado en diversos proyectos de investigación relacionados con la ecología, el manejo de mamíferos silvestres en el sureste mexicano, con mayor énfasis en el estudio en la conservación de mamíferos acuáticos, particularmente con los manatíes. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y gracias por el trabajo que hacen. Pues muchas gracias por la invitación, igual por el tiempo que se tomaron para este documental. Por favor, siempre un gusto. Oiga, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a quien es la mente maestra de lo que es en sí el documental. El documental que hoy nos ocupa es, como todos los que hemos tenido en estas entregas, con el maestro en Ciencias Ambientales, Neil Evet Meleth Morales Rodríguez. Maestro, ¿cómo estás, Neil? Bien, un gusto volver a estar en un capítulo más. La verdad, siempre emocionado y para mí un placer y qué emoción relacionar lo que estudié biología, en este caso con los documentales. ¿Cómo iniciamos este tema? Este tema lo tenemos que iniciar sí o sí con quien sabe más allá de lo que cualquier mortal tenemos de conocimiento. Sí sabemos que son mamíferos, sabemos que son sirénidos, sabemos que son sumamente tiernos cuando chiquitos, imponentes cuando grandes, sumamente pacíficos, pero ¿qué hay más allá con los manatíes? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cuál es la cadena que tenemos conectada con ellos como mamíferos en esta línea de tiempo con el planeta? Nosotros, ¿qué podemos deberle a los manatíes? ¿Qué hay en la relación con el manatí? Y no hay más que, maestro, ¿qué hay que decir? ¿Cómo empezar con este programa previo al documental de los manatíes? Bueno, pues decir que el manatí como tal es una especie que está en peligro de extinción en el país, que hace muchas décadas la presión principal fue la cacería, e inclusive, se decretó como en peligro de extinción. Pero eventualmente estas prácticas fueron desapareciendo y ahorita los retos o las dificultades para la recuperación de esta especie son otros. Siguen siendo de índole humana, esa influencia humana, básicamente, pues alteración del hábitat principalmente, a veces cuestiones de mortalidad causadas por algunas actividades
Puede ser como la pesca, para las crías sobre todo, pero otras actividades como la contaminación, entre otras cosas, también pueden estar afectando a la especie. Palabras simples y llanas. La industria petrolera, en cuanto tiene una pifia o un error, muy directamente se refleja en el hábitat del manatí. Pues no necesariamente, porque este es un problema ahora sí que multifactorial. Tenemos, sí, la industria petrolera puede ser un factor. Nuestros propios acciones individuales en casa del mal manejo de residuos, descargas residuales, la misma agricultura a gran escala, también puede ser un problema por un exceso de nutrientes en estas cuestiones que puede favorecer otros problemas que particularmente pueden ser muy puntuales, que puedan afectar a manatí como un mamífero herbívoro. Y no nos damos cuenta porque puede ser el monocultivo, que el monocultivo es en algunos puntos muy especial y muy prolífero para algunas cosas, pero sumamente agresivo para el medio ambiente. Los monocultivos pueden ser también una forma de desestabilizar el medio ambiente del manatí. Claro, por ejemplo, muchas zonas de ribera justamente han sido deforestadas para crear monocultivos. Se rompe, digamos, la cuestión ecológica de transición entre la ribera como tal, es como lo que denominamos como ecotono, porque bueno, en temporada está inundada, en otra temporada no está inundada. Entonces los animales también acceden, por ejemplo, para ellos es muy importante las inundaciones en esta zona porque, digamos, es su época de bonanza, es cuando tienen acceso a mucha vegetación. En cambio, cuando baja el nivel del agua, justamente les queda lejos de su alcance, ¿no? Es más y mejor alimento. Exactamente. Cuando tenemos la crecida. Exactamente. Y en esa temporalidad, habrá de dispensar, maestro, pero en esa temporalidad también el ir y buscar el manatí, el ir y buscar el hábitat, no es lo mismo ir y tratar de grabar, de filmar en verano que en otoño, que en primavera, maestro. Sí, hay que hacer una planeación, aquí obviamente de mano de los expertos, porque yo también no conozco todas estas cosas conductuales, ¿no? Pero una anécdota. Por favor. Yo fui a la Laguna de las Ilusiones, hacia el parque 18 de mayo o marzo. 18 de marzo, perdón. Y estuve fácil los 5 días de la semana ahí plantado desde temprano, esperando a ver. Se me acerco al maestro y me dice, no, es que en esta temporada no, o en estos días no son los más óptimos. Es muy raro que te encuentres. Y es precisamente esa falta de planeación que tuve. Entonces sí hay que tener en consideración lugares específicos, por ejemplo, donde sí haya vegetación accesible, que esté, digamos, inmersa hacia el agua, estos pastos. Ahí es más probable, por supuesto, que lleguen, porque pues ahí llegan a alimentarse. ¿Qué otras zonas que podemos ver en el documental precisamente, que ya hay bardas o bordos perimetrales, hay concreto en los cuales pues sería muy complicado encontrarlos? Y roto ahí entonces el entorno, ¿no? Totalmente agresivo, invasivo para la especie. Claro, de hecho la Laguna de las Ilusiones es un gran ejemplo de esa alteración, ¿sí? O sea, básicamente en estudios recientes que hemos hecho junto con el doctor León David Olivera, que es el otro corresponsable de esta área, pues básicamente alrededor entre el 14 y 16% de la Laguna de las Ilusiones tiene una ribera en la que tiene vegetación accesible y comestible. El otro tanto está alterado. O sea, solo el 16%. Exactamente. Maestro, que nos quede claro a muchos que no tenemos esta idea. La relación directa o indirecta entre el manatí y el ser humano. Hay un puente que nos conecta, hay solamente una relación de tenemos que respetar las especies. ¿Cuál podría ser ese puente? Pues sí nos conecta de cierto sentido, a lo mejor no tan directamente, no lo vemos tan directo, pero sí, por ejemplo, todo lo que hacemos en el medio acuático repercute igual hasta nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, la calidad del agua es muy importante en este sentido. La ribera como tal, la vegetación cumple una función, puede estar desintoxicando parte del medio acuático, puede estar sirviendo de refugio a muchas otras especies. Por ejemplo, el manatí le sirve para alimentación. Hay muchas especies de aves migratorias que se alimentan de las semillas de los pastos, por ejemplo, que crecen en la ribera, ¿sí? Y esa es su, digamos, su combustible de paso, ¿no? Entonces hay muchas digamos, interacciones que se están perdiendo, justamente, por ejemplo, en insectos, ¿no? Polinizadores y todo. Tenemos muchas plantas así de ornatos, pero muchas son exóticas que no tienen los polinizadores. Entonces, muchas plantas nativas las hemos perdido
Y justamente por ahí hubo una colaboración para tratar de fomentar justamente esta parte entre manatí y la parte de ribera, conectarla, ¿no? Como con algo más completo, tratar de rehabilitar algunas funciones ecológicas en la ribera, porque no es lo mismo, por ejemplo, el malecón de la Laguna de las Ilusiones en el Parque Tomás Garrido es pura roca, ¿sí? Ok, sí, ya lo ubico. Esa parte sí es de roca y sería agresivo, abrasivo para Exactamente, el manatí. no puede, ahí no se puede alimentar. O sea, acaso agarrará alguna que otra planta que logre crecer ahí, pero sí le queda muy complicado, ¿no? Entonces, no espere usted de manera cotidiana visualizar un manatí en la zona del Parque Tomás Garrido Carnaval. ¿Por qué? Por la condición que tiene esta piedra, esta mampostería que le pusimos. Hoy lo pusimos todos, la sociedad ahí la pusimos. Y entonces el manatí de esa zona se retrae. Hay algunas zonas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra península, aquí atrásito de Daea, en donde cuando es temporada de vacaciones hemos tenido la oportunidad de visualizar a los manatíes. ¿Usted en dónde va a conocer un manatí? ¿Cuándo lo va a conocer? ¿Cómo lo va a conocer? Pues vamos a ir a una pausa y cuando regresemos podemos delimitar estas cuestiones y tener las respuestas. Acompáñenos, vamos a la pausa. Y ya estamos de regreso, muy amena la plática con el auditorio que nos está siguiendo a través del 35.1 de Televisión Digital Terrestre, latente investigando la biodiversidad. Gracias por continuar con nosotros y estamos aquí en el reto de estudiar a los manatíes. Maestro Jiménez, Darwin, ¿dónde puedo yo ver un manatí? No tengo suerte de que en la laguna lo he visto, no tengo suerte de que lo he visto acá. ¿Dónde sí lo puedo ver? Bueno, aquí en el estado de Tabasco, afortunadamente el estado es muy rico en cuerpos de agua y sí, tenemos la oportunidad de algunas zonas donde se ven de manera frecuente, no son tan accesibles, ese es el problema. Pero por ejemplo, aquí en la Laguna de las Desilusiones normalmente hay avistamientos en la colonia petrolera, en el parque, en el maleconcito de la colonia petrolera. Leriberto Quijo, que le llaman, Quijo, pues. sí, Leriberto Quijo, Okay. justamente. Ahí se pueden tener algunos avistamientos con un poquito más de suerte. Y justamente en la temporada seca, más o menos, de hecho, la temporada de mangos de repente es aprovechada por los animales, porque a veces es el único recurso que tienen, ¿sí? Que cae directamente al agua y se pueden alimentar con ellos. No necesariamente los nutre, pero les sirve un poquito de paliativo, ¿no? No nutre, pero sí llena. No, tampoco. Tampoco es llenador. Tampoco es llenador. Sí, llenador pueden ser los pastos. De hecho, en estudios que se han hecho y con el doctor León David Olivera y estudiantes, por ejemplo, se hizo un estudio recogiendo las heces de los manatíes, sí, ya sea que las encontramos o en las capturas que hemos hecho, colectar las heces, se hace un estudio microhistológico, se hizo en colaboración con la UNAM también, y se identificaron células de vegetación que ellos consumían. Células que están ahí en las heces de los manatíes porque la consumieron, ¿no? Claro. Y a ciencia cierta podemos decir que más o menos entre 6 y 7 especies de pastos son las que mayormente son consumidas, independientemente de otras hierbas. Alimenta y nutre. Alimenta y nutre. Por ejemplo, el mango te puede dar más o menos 0.1% de proteína. No. Y el pasto, mejor postre, pues, mejor un dulcito, no, y el pasto, como un alimento. El pasto puede darte al promedio, dependiendo del pasto, pero 10% de proteína. Entonces, 10% contra 0.1%, pues ya. Ya de calle se la llevan los pastos. Maestro Neil, ¿qué nos dices? La dificultad de tener un manatí enfrente. Hay lugares en donde sí están los manatíes. Tú nos has hecho el favor de armar el siguiente documental. Platícanos de esto sin caer en esa repetitividad, pero no es fácil encontrarse con un manatí. Por supuesto, primero hay que conocer dónde habitan, luego suelen ser lugares que hablamos de la Laguna de las Ilusiones, pero si salimos de aquí del perímetro de Villahermosa, pues hay que viajar a otros lugares, ¿no? Para hacer el documental, pues hay que considerar eso dentro del presupuesto. Ahora, ¿dónde tuve yo la oportunidad de documentar muy bien a estos animales? Ahí en el laboratorio
del equipo en Dagviol. Seré molestoso. El nombre del maestro codirector corresponsable del laboratorio, por favor, ¿me lo repites? Es el doctor León David Olivera Gómez. Maestro, muchísimas gracias. Él merece también el mismo reconocimiento que el maestro Darwin y los estudiantes que colaboran en ese laboratorio. Claro. Gracias por el trabajo que hacen. Perdón, maestro. Sí, no, me parece Teníamos un que buen hacer inciso el porque, reconocimiento. Exacto. Hoy tenemos un invitado, pero por supuesto hay muchos que colaboran y el doctor León David pues, fue del precursor, ¿no? Continuamos con esto, gracias a toda la infraestructura que han montado a través de los años, pues yo fácilmente puedo llegar, oiga, maestro Darwin, ¿me permite grabar aquí a los manatíes? Obviamente hay protocolos, no puede llegar, no cualquiera puede llegar así, oye, no. quiero entrar en contacto, ¿no? No hay visita Entonces ya. en ese espacio él nos puede contar más, pero es con fines científicos, no es de ir a como un zoológico, un No es parque, ¿no? recreativo, Exacto, es científico. No es una zona de exhibición, es científico y es una zona de rescate. Nosotros lo manejamos más como una cuarentena. ¿Por qué? Porque son animales que se rescataron como crías solitarias. Algunas sí asumimos que eran huérfanas, otras a lo mejor se extrajeron de forma no adecuada y bueno, hubo la cuestión de que son crías, son dependientes de leche y sí necesitan un cuidado bastante intensivo. Entonces, bueno, aquí en Tabasco en su momento los animales que salían con estas problemáticas pues se trasladaban a acuarios, por ejemplo, a Quintana Roo, ¿sí? Algunos al Parque Xcaret, donde una empresa los atendía, y otros a un lugar que se llama Dolphin Discovery. Entonces, por ejemplo, en Veracruz, pues van al acuario de Veracruz, pero, por ejemplo, actualmente ahorita hay una saturación de esos animales para poderlos atender, ya casi no hay espacios, ¿no? Okay. Entonces nosotros atendemos a estos animales como una colaboración justamente al gobierno federal, en este caso la Profepa, la Semarnat, porque pues bueno, no hay una institución especializada en atención. Todavía no de esto, tenemos uno que se dedique. Ajá. Nada más, ¿por qué son tan tiernos estos animales? ¿Por qué los consideramos que son tiernos, maestro Neil? ¿Retratan bien en la cámara? Tienen un carisma peculiar al verlos, la trompa, bueno, la parte de acá tienen como unos vibris de unos bigotitos que en cámara son como muy llamativos y al moverlos suelen como ser curiosos, ¿no? Obviamente al ser un animal igual grande, así liso y chonchito, vamos a decirlo en este término, pues hace que igual uno como que empatice mucho, ¿no? Pero obviamente hay que tener esa debida distancia y el respeto porque al final son animales, no son nuestro entretenimiento. Es un ni animal silvestre. ¿Tiene alguna respuesta agresiva? No, de hecho, esa es una cuestión con los manatíes. De hecho, hay un artículo que sale en National Geographic, son los animales tan gentiles como un peluche, ¿no? Y a veces eso les puede jugar en contra. Son muy carismáticos, la gente quiere pues interactuar con ellos y demás, pero no es lo óptimo, ¿no? Okay. Porque al final de cuentas, y permitiéndome agregar y enlazarlo con esto, justamente la labor de nosotros en el laboratorio es rehabilitar a estos animales para posteriormente poderlos reincorporar al medio silvestre. Es una especie en peligro de extinción. Cada animal que se extrae, de hecho, todos los animales que están en cautiverio, si no están reproduciendo en vida silvestre, estamos poniendo en peligro también esa solo situación. Están en una vitrina, entonces no están contribuyendo. Entonces la labor de nosotros es que estos animales puedan reincorporarse con conductas propias que les permitan sobrevivir y no les va a permitir sobrevivir necesariamente siendo dóciles a las personas. Porque sí puede haber en muchas comunidades personas bien intencionadas, pero a veces sale sí, pero no necesariamente esa buena intención da un resultado óptimo para la especie. Y perdonen el tema de la empatía con los animales. Yo sé que vas a responder, pero ¿qué opinará el público, Neil? ¿Los capibaras o los manatíes? ¿Cuál será el más tranquis, el más alejado, el más tranquilito? Sí, los capibaras les llaman luego que son animales que no tienen enemigos, ¿no? Porque igual se llevan bien con todos. Bueno, eso es aparentemente a como vemos ahí de lejos, ¿no? Porque sí suelen ser agresivos. Vamos a buscar el dato con los capibaras, pero maestro, no nos adelantes mucho, pero sí dinos de qué se trata el documental que vamos a ver, cómo va a estar, qué pasó, cómo estuvo, dificultades para grabar. Sí, aquí el documental, lo que van a poder ver es este trabajo cotidiano y no tan cotidiano también que a veces saca de la agenda a los investigadores, a todas las personas que colaboran
Y ahí vamos a ver cómo características de los manatíes, por supuesto, pero también vamos a ver esa parte humana, porque detrás del estudio de estos animales, pues lleva toda una maquinaria que tiene que funcionar a diario, desde la alimentación, que son muchísimos kilos y hay que estar dando una dieta muy propia a estos animales y en gran cantidad. Podemos ver todo ese proceso para poder mantener y al final hacer lo de la reintroducción al hábitat, ¿no? Entonces, a través de estas imágenes vamos a ver también exploraciones a campo, investigaciones que realizan para poder conocer en su hábitat natural y por ahí unas sorpresas más que les invito a que se queden al documental. Pero aquí el reto fue primero el agua. Íbamos en lancha y obviamente el peligro de que una cámara se caiga, pues es como muy latente ese peligro, ¿no? Entonces, para eso hay equipo especializado. De hecho, acabo de adquirir una cámara que es para agua y por ahí podemos observar algunas tomas, ¿no? Pero les invito a que se queden a descubrir toda esta maravilla de trabajo en equipo que hacen ahí. A ver, esta parte es importante y habrán de dispensar y que regrese y que sea muy reiterativo. Veo en el ámbito silvestre natural, estoy de paseo en tal o cual cuerpo de agua, veo un manatí. ¿Cómo me debo comportar? Pues básicamente pues mantener la tranquilidad, disfrutar el momento, yo creo que es lo ideal, ¿no? O sea, no siempre se puede ver a estos animales en vida libre. Yo creo que verlos ya en vida libre ya es una ganancia. Disfrutar el momento, estar tranquilos, dejarlos que hagan sus conductas naturales y simplemente disfrutar. Disfrutar, ok. Tengo una cámara, un teléfono a la mano, recomendación. Sí, documentación, por supuesto, es muy importante. Incluso en los medios como noticias y así suelen poner avistamiento de manatíes a la orilla del parque o en la laguna. Es importante porque igual hasta cierto punto eso hace que la población sepa de los recursos naturales, la biodiversidad que tenemos, ¿no? Igual sirve para compartir en redes. Oiga, igual a los investigadores les sirve para ir monitoreando, ir registrando en este momento. Salió a tal hora. Entonces, toda esa información que se puede ir registrando nosotros, público en general, cualquiera que los aviste, es muy importante. Ok, recomendación para, y aquí me voy a ir muy directo, los niños. Hay mucha comunidad estudiantil universitaria, los científicos y todo. Los niños manatíes, ¿qué hago con este binomio? Bueno, pues con los niños básicamente pues darles la información correcta, ¿no? Pues son animales muy, muy carismáticos y demás, pero no son un peluche. Ok. ¿no? Entonces, son animales que igual, si nosotros estamos con ellos, pueden ser tranquilos, pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, ellos también se pueden asustar y de pronto un animal de 200 o más kilos, pues sí puede ser bastante importante un golpe de ellos, ¿no? Un macho en plenitud, una hembra en plenitud, ¿cuál es más grande? ¿Cuánto puede llegar a medir y pesar? No hay diferencia realmente entre tamaños y pesos, ¿no? O sea, acá sí estamos notando una diferencia muy sutil que no todo el mundo la puede observar, sino a partir de las mediciones, por ejemplo, de las colas, de qué tan anchos están. Normalmente las hembras son un poquito más robustitas. O sea, es que tienen sus formitas, Maestro Neil, por favor, vamos a ir a la pausa y cuando estemos de regreso ya nos vamos directo al documental. Por favor, quédese con nosotros, aquí estamos, latente.
creo como para muchos tabasqueños han escuchado hablar del manatí y nunca lo habían visto, y saber que es un animal bastante único y que lo tenemos en Tabasco y que se sabe muy poco de él, la verdad es que me llamó mucho la atención, porque bueno, sabemos mucho de otras especies, de otros continentes, y no sabemos de las propias que tenemos, ¿no? Y a mí se me hizo un animal bastante interesante biológicamente, evolutivamente, ecológicamente. Son animales que están adaptados a la vida acuática. La cola es muy particular porque es redondeada. Casi todos los mamíferos acuáticos, decimos mamíferos acuáticos o marinos, y nos pensamos en los ballenas o en los delfines, ¿no? Como una cola en forma de V. O, por ejemplo, las focas, ¿no? También. Y de hecho, mucha gente piensa que son parientes de las focas y pues no lo son. También puede actuar como un órgano de termorregulación. Se ha visto que cuando lo enfocas con una cámara térmica, la cola es como que el que principalmente está irradiando, ¿no? Entonces, no solo tiene función de paleta y de movimiento, sino también tiene una función termorregulatoria. Como tienen tanto aire, están tan inflados del intestino y tanta grasa, pues el animal flotaría con unos huesos normales. Entonces tiene una adaptación también en los huesos, que se llama paquiostosis. Y los huesos largos sobre todo tienen muy poca médula o carecen de médula. Todas las costillas no tienen médula. Entonces es muy compacto. La costilla de un manatí es como el marfil de un elefante. Pero esa adaptación también les permite tener ese hundimiento, entre hundimiento y flotabilidad, ¿no? Entonces es otra adaptación importante que tienen los manatíes. Eso lo conecta con los elefantes, que es su primo más cercano evolutiva y taxonómicamente, ¿no? De hecho, los manatíes son de origen africano. Se pone en un clado de mamíferos que son afroterios, que tienen un origen africano, y los otros tienen distribución africana. Los manatíes, los íraxes, los cerdos hormigueros son africanos, pero los sirenios sí colonizaron otros ambientes y ya los encuentras en muchas partes tropicales del mundo. Y bueno, el continente americano pues es donde quedan todavía relictos de estas especies, digamos, que en su momento que eran muy diversos. Y pues bueno, queda manatí amazónico, que justamente se queda, digamos, aislado en la cuenca del Amazonas, justamente cuando emerge el continente sudamericano. Y quedan otros más costeros, que es donde ya entra el manatí que tenemos nosotros, con las subespecies en Florida y la subespecie local aquí mismo en México hasta Brasil, ¿no? Y aguas interiores de toda esta zona. Puede ser tanto de agua salada, puede ser ambientes costeros siempre y cuando tengan dos condiciones cruciales, ¿no? Acceso esporádico a agua dulce, ¿sí? Por ejemplo, en la costa de Quintana Roo hay afloramientos de agua dulce, ¿no? En la costa, y por ahí pueden llegar los manatíes. Y además vegetación acuática sumergida, que es de la que dependen más en la costa. Mientras tanto, en ambientes continentales, como donde habitan en Tabasco, donde hay agua dulce, ríos y lagunas, ahí los manatíes lo que necesitan básicamente es que la profundidad no sea mayor a 5 metros, aunque pueden estar en zonas de tránsito simplemente de más de 5 metros, pero prefieren aguas tranquilas, con mucha vegetación, y es algo que justamente estos ecosistemas de los humedales de esta región ofrecen mucho. De hecho, si no mal recuerdo, somos el segundo lugar después del Amazonas en vegetación acuática, justamente, y este es un punto importante para la especie. Son animales completamente vegetarianos, entonces tienen adaptaciones propias para el consumo de vegetación. Es de los herbívoros con mayor eficiencia en digestibilidad de fibra y materia cruda. Y eso lo logra, una, por todas las bacterias con las que convive en su intestino, también por esta dentición importante. Las muelas van avanzando en la mandíbula y entonces caen las muelas viejas y atrás salen otras nuevas. Entonces, durante toda su vida va reemplazando esto. Esta es una adaptación que le ha permitido estar en agua dulce y comer pastos verdaderos, que son bastante abrasivos. A un caballo, por ejemplo, tú sabes que un caballo es viejo porque ya las muelas están bastante lijadas, ¿no? En el manatí no podías saber eso por esta adaptación. El manatí es esencialmente solitario, entonces tú esperas encontrar un individuo, a veces dos o tres. Tres porque es una mamá con su cría más chica y una cría grande que ya está a punto de independizarse, ¿no? Entonces esos grupos de tres son comunes, de dos son más, y los animales solitarios son muy comunes. Cuando una hembra entra en estro,
se rodea de muchos machos y encuentras grupos bastante grandes, que se reporta que como de una docena, un poco más de una docena. Hemos encontrado animales de hasta casi 500 kilos. En Laguna de las Ilusiones capturamos una hembra que pesaba 475 kilos. Nos fue bastante complicado manejar a ese animal. También otros más delgados. Animales que medían más de 3 metros. 320 hemos capturado. En varamientos, animales muertos, ha habido animales más grandes. Por ejemplo, también empezamos a notar que en estas zonas los animales crecen más lento y son un poco más pequeños, y su estado corporal es menos robusto que el de animales de ecosistemas costeros y marinos. Principalmente de los datos de animales dentro de ríos, pues son datos de nosotros, de Colombia y de algunos países que tienen animales dentro de ríos, y se pudo ver que hay una diferencia como de ecotipos. Un ecotipo costero más robusto, más grande, y un ecotipo de agua dulce menos robusto. Y tiene que ver con la diferencia de ambientes, con lo que hacen los animales, también con la estacionalidad. Aquí vimos, con todo esto hemos visto que estos sistemas sí tienen diferencias estacionales importantes. El mayor conteo que hemos tenido ha sido del lado de la cuenca baja del Usumacinta, desde Tenosica hacia la desembocadura con el Golfo de México, hacia allá por frontera. Pero la máxima densidad la hemos encontrado más o menos al sur de la Reserva de la Biosfera Pantano de Centla, entre lo que convergen los municipios de Jonuta, Macuspana, pero es la zona más compleja de estudiar porque justamente hay un complejo de laberintos de ríos y de cuerpos de agua. En la zona de Vitzales hubo un punto donde vimos 23 animales en un punto, reunidos. No supimos muy bien si era una manada reproductiva, porque también hay otras cosas conductuales que ves en una manada reproductiva. Primero salen muy seguido a respirar, la hembra está más en superficie y la acosan los machos, ¿no? Y ahí estaban todos en fondo, pero una agrupación muy grande. Esa ni la hubiéramos podido identificar si no es con el sonar, porque salió un animal, un manatí, pero abajo había 23, ¿no? Es algo raro de encontrar, pero ya trabajando más con el sonar, pues hemos encontrado de repente también grupos así un poco grandes que están bastante interesantes. Bueno, aquí en Villahermosa pues tenemos la Laguna de las Ilusiones, ¿no? Donde hay una población alrededor de 23 más o menos animales, y que es relativamente fácil de ver en comparación con otros sitios, ¿no? Porque hay zonas donde los animales se dejan ver con relativa más frecuencia. Son zonas accesibles al público, por ejemplo el Parque de la Heriberto Quijo o la llamada Petrolera. Ahí de repente se llegan a ver con relativa facilidad. De hecho, en las inmediaciones de la universidad, de la zona de la cultura, también llegan a verse, ¿no? En su momento, entre 2022 y 2023, hicimos una caracterización general de toda la periferia de la laguna, sobre todo para ver qué áreas de la laguna en la periferia tienen alimento que sea accesible y comestible realmente para los manatíes, porque no todas las plantas, aunque es vegetariano el animal, no todas las plantas son comestibles para él. Por ejemplo, aquí lo que está disponible es la vegetación que está en contacto con el agua. Pero si volteamos a donde está el malecón de aquí del Tomás Garrido, pues bueno, es una infraestructura que está hecha a base de rocas y ahí poca vegetación crece que pueda consumir el manatí. Entonces, lo que estamos viendo es como la transformación, ¿no? Todo lo que ha perdido la laguna por infraestructura humana, que se puede reflejar en una pérdida de capacidad de carga de la misma Laguna de las Ilusiones para sostener a largo plazo la alimentación de los animales. Tenemos enfrente de nosotros unos islotes, o que le llamaran comederos para manatí, que entre todo el comedero pudieran ser, no sé, alrededor de unos 20, 25 kilos cuando mucho, que podría bien sustituir la comida de un animal o suministrar la comida de un animal de un solo día. Y esto es esperar otra vez a que vuelva a regenerarse la vegetación. Entonces realmente es poco el impacto que tiene para suplir las necesidades de alimento de los animales. Sin embargo, si volteamos hacia el Tomás Garrido, que el malecón mide más de 1 kilómetro,
que en vegetación, si toda la orilla estuviera 1 metro de orilla de ancho por lo menos, y ese kilómetro podría ser 1 tonelada de alimento para los animales y sostener a más largo plazo. Y el otro lado, aunque no está transformado con roca, la vegetación está controlada, y me refiero a, por ejemplo, a la poda, lo que hace que, pues bueno, no crezca vegetación que puedan consumir los animales. Entonces, imagínense nada más que en esta área, en este tramo nada más del vaso del Tomás Garrido, podrían ser 2 toneladas de alimento frente a 25 kilos que puede durar nada más un día. Sí, de hecho notamos que esta zona está bastante verde, está muy eutroficada, tiene muchas microalgas, pero cuando vayamos a lo que se conoce como la zona núcleo de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, vamos a ver el agua totalmente diferente, y justamente vamos a ver que entre las características que resaltan en contraste con esta zona es que la orilla sí tiene vegetación natural, sí, no está transformada. Entonces también eso afecta a procesos ecológicos dentro del mismo cuerpo de agua. Los animales, pues para bien para mal, son muy resistentes a muchas cosas, pero también son muy delicados para otras, ¿no? Y una de estas son accidentes tóxicos que se pueden estar virtiendo en la laguna, pero también son muy sensibles a la pérdida de disponibilidad de alimento. También hay que tener cuidado con las interacciones que podamos tener. Si andamos en lanchas, también son animales lentos. A cierta velocidad las lanchas pueden atropellar a los animales pueden no escuchar la lancha, y cierto tipo de motores también son como menos audibles a cierta velocidad. Tratar de no tocar a los animales, procurar que si se va a apoyar cuestiones de suplementación alimenticia en épocas de escasez de alimento, pues que sean los alimentos correctos, ¿no? Por ejemplo, vegetación acuática, pastos, son lo principal. Un mango, por ejemplo, los manatíes cuando caen mangos sí se los comen, pero es algo como ocasional. Si nosotros le ofrecemos mucho mango, el mango es una bomba de glucosa para un manatí. Como que si le dieras mango a una oveja, se va a inflar. Algo parecido pasa con los manatíes, porque es un animal que tiene un intestino súper largo con muchísimas bacterias. Yo creo que como cualquier buenas prácticas de manejo de residuos, no tirar basura, o sea, residuos sólidos, no tirar también los residuos o las aguas residuales, pues, de lavadoras, de los vehículos, etcétera, todo eso que se va escurriendo, aceites y demás. Pero pues también hay cosas que podemos pasar por alto porque creemos que no tienen mucho impacto, pero justamente conservar la periferia de la laguna de manera natural. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un jardín y que esa vegetación que está en contacto con el agua la poda, justamente elimina vegetación que sirve para que los animales coman. Por darles una idea, 1 metro cuadrado de vegetación puede dar el potencial de 1 kilogramo. Un manatí más o menos de 250 kilos podría tener el potencial de comerse diario 17.5 kilos. Entonces, para que se den una idea, necesitaremos esos 17.5 metros lineales por 1 de ancho para la dieta de un solo animal. Entonces pueden hacer sus cálculos para 23 animales y bueno, ya ustedes mismos sacan esa información. Y sí hay mosquitos y todo, pero bueno, es consecuencia de que vivimos en estas zonas tropicales, ¿no? Nosotros nos metimos al hábitat también de estas malezas. Entonces, pero esas malezas se las come el manatí y son también hábitat de otras especies. Entonces, le digo, la mejor actitud es comprender que eso es natural, disfrutarlo, pero no intervenir. Pues en este laboratorio estudiamos, como dice, mamíferos acuáticos. ¿Qué mamíferos acuáticos? Principalmente los que son más de agua dulce o que tenemos en la región, manatíes, nutria de río. Los delfines, básicamente varamientos que podemos descubrir en la costa. Y por ejemplo, por ahí también recientemente está el interés de estudiar al murciélago pescador. Como en 2008, 2009 fue que ya tuvimos un área pequeña pero ya formal de rehabilitación donde hay un espacio para que la gente que está manejando los animales se quede todo el día, ¿no? Donde se puedan bañar, etc. Y entonces pudimos tener un manejo más activo de animales. Con estos problemas que se dan a veces de animales vivos, muertos,
Por ejemplo, vimos que un caso que se repetía con cierta frecuencia era el caso de crías que las encontraban vivas, pero ya huérfanas, sin la presencia de la madre. En muchos casos, pues la gente las reportaba y ya cuando estaban como en mal estado, ¿no? Entonces, en un tiempo todos estos animales se iban a acuarios o a parques de otros sitios, pero también el espacio en acuarios pues empezó a ser menor, y también la necesidad o la inquietud de si se pueden manejar y rehabilitar y regresar al medio natural, a reforzar las poblaciones de donde salieron. Entonces en esto fue que también en la universidad empezamos también con esta parte de manejo, a tratar de rehabilitar crías pequeñas que nos llegaban con problemas. Estos animales llegan en el 2018 en un evento de mortalidad inusual único en México, donde pues bueno, mueren más de 50 animales en ese año, y dentro de la contingencia se presentó también una alta incidencia de hallazgos de crías huérfanas. Entonces, pues bueno, las crías huérfanas como tal son muy dependientes. Algunas se encontraron todavía con restos de cordón umbilical, lo que nos da una idea del grado de dependencia que tenían de leche materna, ¿no? Entonces, pues ni modo, se tiene que traer bajo cuidado humano, porque son especies en peligro de extinción, son prioritarias para la conservación en nuestro país. Entonces, entran aquí para un programa de rehabilitación con miras a la reincorporación. Entonces, el manejo en cautiverio es diferente a un zoológico, porque no van a estar en exhibición, porque lo que se trata es de que los animales se habitúen lo menos posible, y bueno, y las habituaciones que vayan teniendo en el camino, después corregirlas bajo un programa de manejo ya antes, previo a la liberación, ¿no? El trabajo en la rehabilitación ha cambiado a lo largo del tiempo. Cuando esos animales eran unas crías, necesitaban atención más constante. No digo que no tengan atención ahorita, pero era un punto crítico, ¿no? Los primeros meses de rehabilitación son como que los puntos más críticos, porque no sabes si el animal puede sobrevivir o no, dependiendo de las complicaciones que el animal haya traído desde ese momento en el que fue su rescate. Y eso va desde darles una alimentación artificial basada en una fórmula láctea que se usa para mamíferos acuáticos, suministrándosela a través de una mamila cada 3 horas, todos los días. Eso implica tomas a las 1, 3, 6 de la mañana y a lo largo del día. Creo que esa fue una de las cosas más complicadas de inicio, ¿no? Afortunadamente teníamos el apoyo de muchos estudiantes, incluyéndome, que pues de manera desinteresada nos apoyaron con la rehabilitación de estos animales. Otras cuestiones ya a raíz de que los animales iban creciendo, quitando progresivamente la fórmula láctea para que no fueran dependiendo tanto de ella después de los primeros 2 años. Y a raíz de eso, pues hoy actualmente los animales pues tienen una dieta que está complementada con vegetación que podemos encontrar aquí en la división y que se puede encontrar en su medio silvestre. Por ejemplo, pastos, una gran variedad de pastos, tanto terrestres, tanto como que soportan o que están creciendo en la ribera, y también vegetación flotante, puede ser el lirio acuático o la lechuguilla acuática también, salvo otras que podemos conseguir, pero eso es como la base, ¿no? Pero también lo complementamos con vegetación de uso comercial. Todo ese tipo de vegetación comercial, esto tiene que pasar por un proceso de desinfección, porque pues, sabemos que están regados con cierta calidad de agua, entonces por eso necesitamos controlar esto, ¿no? Entonces, hay que ir a la central de abastos por kilos y kilos de esto durante la semana. Damos entre 3 o 4 raciones al día, preparando más o menos para estos animales entre 45 y 50 kilos diarios.
La parte buena de todo esto es que pues, hay muchos estudiantes que les llama esto y que se involucran, pero también es muchísimo trabajo, ¿no? Y eso también es algo importante de la universidad, que pues había mucha fuerza de trabajo con los estudiantes y con los investigadores, ¿no? Que nos involucramos en esto. En otros sitios es difícil tener personal de tiempo completo atendiendo a los animales. Trabajar con fauna silvestre en rehabilitación, eso implica que en muchas ocasiones pues no hay vacaciones, no hay fechas especiales, los animales necesitan atención 24/7, ¿no? Y eso es algo que se les ha inculcado a las personas que han venido aquí. Algunos los toman de manera positiva, otros no tanto, y todo eso se respeta, ¿no? Pero a través de esas acciones, por ejemplo, también hemos apoyado a instituciones como Profepa, CONAN, en atención a varamientos de animales vivos o muertos. Y ahí es donde los chicos han tenido la oportunidad de poder ir y apoyarnos y ver de cara a cara cómo es una situación que no se ve del diario, ¿no? Y comparándola con una situación relativamente controlada como es trabajar con fauna silvestre en rehabilitación. Y en este caso atendiendo fauna silvestre que ya pereció o que necesita ciertos apoyos para reincorporarse a su medio silvestre. Nosotros o algunos que pertenecen al laboratorio pertenecemos a una sociedad que es la SOMEMA, Sociedad de Mastozoología de aquí de México, Mastozoología Marina. Entonces, a través de los años, de los congresos, de los simposios, sí hemos tenido ciertas relaciones con otras personas que trabajan en el ámbito, ¿no?, de los mamíferos acuáticos. Y es es algo muy genial, ¿no?, que muchas personas, aunque no tantas como quisiéramos, pues tienen el mismo gusto, ¿no?, por la conservación, la rehabilitación o la investigación de la fauna acuática que tenemos aquí en el país, en el estado y en el país. Muchos pensamos que la conservación es todo color rosa, de que solo es tener un animal, darles de comer, limpiarle su espacio y listo, ¿no? Pero no, la conservación involucra muchas cosas. Esto sí es parte de la conservación, pero también implican cosas, un tanto el tiempo personal, el trabajar con más personas que tú no conoces, el desarrollarte tanto socialmente para poder pues, llevar a cabo esto, ¿no? El trabajar ya en esto, pues una manera de que más personas se involucren es que pues es una experiencia para ellos, ¿no? Muchos entramos aquí en la carrera sin saber a qué nos vamos a dedicar todavía, ¿no? Y andamos rolando de laboratorio en laboratorio y no sabemos cuál es nuestra motivación o no sabemos a qué queremos dedicarnos, ¿no? Entonces, sirve como una experiencia a lo personal de cada quien, pero también sirve como una experiencia laboral en la que tú te puedes desenvolver ya en un ámbito un poco más profesional. Entonces yo al momento de entrar aquí me di cuenta que son personas muy trabajadoras, que llevan una agenda de trabajo y que no solo tienen trabajo aquí, o sea, de manera afuera tienen sus compromisos, pero sin embargo se hacen el esfuerzo, el tiempo para poder venir. Entonces eso me ayudó un poco a mí en, sí, aparte de que me gustó, claro, poder tener esa disciplina de ponerle esfuerzo a algo, ¿sabes? De que si te gusta, métele disciplina y te llevas mucho aprendizaje. Yo aquí he aprendido, la verdad, demasiado, tanto del maestro como de mis compañeros, mucho respeto, cabe recalcar que hay demasiado respeto. Al menos como mujer me siento muy apoyada porque al inicio no sabía cómo hacer y a pesar de que eran trabajos, digamos, que se requieren algo de fuerza, no es tanto como para decir, solo los hombres lo pueden hacer, pues también yo. Entonces me gustó mucho de que también hay ese de que no sabes, mira, te enseño. Más de 90 chicos han pasado por aquí, ¿no? Tanto internos, o sea, propios de la institución, como externos, ¿no? También hemos tenido oportunidad de interactuar con chicos de otras instituciones nacionales como internacionales, también han pasado por aquí. También es cierto que nos quedamos trabajando con esta especie, no solo porque nos gustara muchísimo, sino porque la verdad es que la problemática que hay alrededor de esta especie pues también es importante y muy diversa, ¿no?
hay que pensar cómo afrontamos esas interacciones, cómo hacemos que esa interacción no sea tan negativa para los dos casos, ¿no? Porque a veces también las especies que tienen interacción pues puede resultar en que, por ejemplo, los pescadores se vean afectados porque sus redes se enmayan los animales y les estropean, o diferentes cosas, ¿no? También para el animal pues es complicado, también muchas actividades humanas, industriales, urbanas. Entonces, pues te digo, nos está demostrando cómo tenemos que anticiparnos a esto, ¿no? Y ver cómo proponemos una interacción más satisfactoria para los dos casos. El reto de estudiar a los manatíes. Extraordinario. Agradecemos el que usted nos haya acompañado. Primero, maestro Darwin Jiménez, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la dedicación al documental, a Neil también, y pues muchas gracias a la universidad. Al corresponsable del laboratorio. A León David Olivera. Maestro Olivera, muchísimas gracias. A los estudiantes y a todos los voluntarios de este laboratorio, muchísimas gracias. Maestro Neil Morales. Sí, espero que les haya gustado el documental. Quédense en los siguientes episodios para descubrir más sobre la biodiversidad tabasqueña. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, maestro David. Muchísimas gracias, sobre todo y por encima de todo, gracias a usted que nos ha hecho el favor de acompañarnos aquí en este latente investigando la biodiversidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la próxima emisión. Mientras tanto, todas las personas que hacen posible este espacio y este servidor le decimos gracias. Cuídese mucho y páselo bien.